Bienvenidos, estamos en un nuevo capítulo de Historias que inspiran en medicina estética, donde invito a grandes personalidades en el área, grandes amigos también, para que nos compartan su experiencia y su incursión en este mundo. Hoy tengo el honor de invitar a un gran amigo mío, que es Pablo Lufiego. Pablito, Hola Pau, ¿cómo amigo, estás? gracias por venir. Gracias por invitarme. Bueno, la vida de Pablo es muy interesante, la verdad. Pablito, quiero empezar preguntándote, ¿tú te acuerdas cuándo fue el momento que decidiste o iniciaste el mundo de la medicina estética? Sí, claro, es más, me acuerdo preciso el momento exacto donde digo, bueno, hay que hacer un cambio. ¡Qué duro! ¿Qué es eso? ¿Ah? Bueno, porque Pablo es médico especialista en terapia intensiva. Sí, intensivista. Intensivista, o sea, el médico que te recibe en la emergencia cuando llegas detonado después de un accidente que pasó, el que te recibe, el que te reanima, el que te hace... Claro, sí, después. El después, el que te Después que mete está en la unidad cerrada, en terapia en intensiva, terapia una vez que intensiva entra y pasa por la guardia, va a al terapia. paciente crítico. Al crítico, exacto. Al crítico e importante. Pablito, cuéntanos, ¿cómo fue? Primero quiero saber, y todos creo que queremos saber, es cómo empezaste tú o cómo decidiste hacer medicina, punto. Medicina, yo iba a estudiar ingeniería mecánica Ah, cuando tenía 16, 17 años. Es más, yo soy de Balcarce, tenía con quién vivir. Me iba a estudiar en Mar del Plata, ya tenía con quién vivir, departamento, iba a estudiar ingeniería mecánica. ¿edad? Llego a una escuela técnica, ¿Qué edad tenías ahí? 16, 16, 17 años. Yo terminé el secundario con 17. Ujú. Y el último año se me ocurrió, yo siempre tuve estrabismo, me operé muchas veces de la vista. En una casi no cuento el cuento, que no sé qué pasó, que casi me fui para otro lado en una de las cirugías, no sé por qué motivo. Sí. Y siempre me quedo con eso, digo, bueno. Y en quinto año de la secundaria ya te digo, ya me estaba por ir Hacer ingeniería a mecánica. mecánica, ya tenía con quién vivir, ya mi amigo, ya Ya habíamos tenías todo el arreglado, plan teníamos hecho. todo, ya teníamos el departamento, todo para ir. Y al último año me digo, no, me voy a estudiar medicina. Ah, no, nada que ver. Quiero ser oftalmólogo. Claro. Para ver sobre mi problema, eso, quiero Sí. ser oftalmólogo, me voy a estudiar medicina. Me vine, mi mamá dice, bueno, listo, ¿querés medicina? Medicina. A La Plata, yo vivía a Balcarce, en Mar del Plata estaba ahí al toque. Era mucho más práctico Mar del Plata que La Claro, Plata. En La Plata no venía yo solo, no claro. había nadie acá en La Plata. Sí. Y digo, bueno, vamos a medicina. Vine acá, averigué todo, hice el ingreso, la. ¿Ingresaste? No, el primer año no entré. Entré en el segundo año. Sí. Pero Siempre bueno, pensando en oftalmo. siempre empezando oftalmo hasta que cursé oftalmología. Ni en pedo hago esto. Ok, ¿ese qué año había sido? Cuando ingresé. No, pero ya ingresaste a medicina, dijiste medicina, medicina, Y, hiciste oftalmo que y no me dijiste no, acuerdo ni en en qué año pedo. fue que cursamos la materia de oftalmo. Fue en quinto año. Cuarto, quinto En año. quinto, sexto, creo. En sexto, creo que fue. Pará, ya casi al final. Sí, sí, sí. Cuando tú tenías en la mira siempre oftalmo. Sí, sí. Hasta ahí era oftalmo y digo, no, ¿Y ahí esto qué no me gusta. hiciste? Y ahí no sabía nada qué iba a hacer. Pará, Seguí ¿no sentiste que te estudiando. sacaron el piso con eso que No, dijiste? no, 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 porque siempre medicina. sí, seguía medicina, me gustaba. Bien. Me gustaba. Y seguí con eso. Seguí ¿Y? estudiando y hasta a último momento me recibí y me gustaba. Todos mis amigos, mis amigas me decían que vos tenés que ser cirujano, vos tenés alma de cirujano, me dice. Pero no me gustaba cirugía a mí, me gustaba más anestesia, esas cosas. Rendí de anestesia, no entré en la residencia de anestesia, después digo, bueno, me gusta toda la parte respiratoria, todas esas cosas, y digo, voy a hacer terapia intensiva. Sí. Yo rendí para terapia y entré en terapia. Entraste. Y entré en La Plata. En La Plata. Ahí ¿Y estudié. cuánto tiempo ejerciste como terapista, como en terapia intensiva? Hice la residencia, después me quedé como médico de Te planta. fueron 4 años. 4 años hice el año de clínica, después la residencia de terapia intensiva. Después estuve un año trabajando en terapia hasta que rendí el concurso, entré al cargo público en el Sí. hospital. Y en total con la residencia casi 15 años. 14, montón. 13, 15 años más o menos. Un montón. Sí. Pará. ¿Cómo llegaste a la medicina estética? ¿Qué pasó? En la estética, el primer año, o sea, había hecho todo clínica ya. Cuando voy a residencia ya paso a terapia intensiva. El primer día de terapia intensiva llegamos, estaba era un lunes a la mañana, la sala ahí la llena con los médicos de guardia, los jefes, los médicos de planta, los residentes de tercero, segundo, primero. El residente de segundo se había quedado solo porque su compañera residente
se había cambiado a otra residencia, estuvo todo el año solo, viste cómo son las residencias. Primer año de residencia solo, estaba con los colmillos esperando que llegáramos nosotros. Terrible. La médica de guardia estaba pasando la guardia para el médico del lunes. Ya, estaba llorando porque se había peleado con un cirujano porque no quería operar a un paciente. Ay, Era un montón. quilombo, todo un despelote, digo. Y yo estaba sentado como en una punta, todavía toda la. Digo. ¿Qué es esto? Y yo veía todo ese un quilombo, era, digo. Quilombo porque Digo, de por esto sí es todo un era quilombo caro. el área. Claro, el tema de pelear, que los cirujanos del teléfono, que no, que sí, que opera, que laboratorio, que esto. Y digo, eso es un quilombo, le digo. Y yo digo, yo no puedo hacer toda mi vida esto acá. Me encanta, me gusta todo lo que es respiratorio. O sea, me gustaba, todavía no había hecho nada de lo que es terapia intensiva. Sí. Pero me gustaba, digamos. Pero viste pero como no que puedo hacer todavía, no puedo vivir de guardia toda la vida haciendo esto. Digo. Claro. Otra cosa tengo que hacer. Ese fue tu primer pensamiento. Eso fue, otra cosa tengo que hacer aparte de esto. No puedo hacer solamente esto. ¿Y? Y después. Ahí empezaste. Porque empezaste a trabajar ya. Sí, no, trabajé todo. Sí. Pero ya pensando. Otra cosa tenía que decir, ¿sabes? Del primer día de residencia de terapia intensiva. Yo con mi jefe de residencia me llevaba re mal me llevaba. Con mi jefe también, con mi jefe me encerraba en la habitación y decía, vos tenés que renunciar, vos no servís para eso, renunciar, me decía. No. Sí, yo me peleaba. Pero pará, en la residencia es durísimo eso. Sí, ya de por sí hoy no se podría hacer eso. Claro. Hoy ya no se podría hacer. Sí. Pero si era toda la semana me encerraba en la pieza y me decía, vos tenés que renunciar, no servís para esto. No, qué duro. ¿Y por qué te decía eso? No, ¿Qué era porque lo yo que lo decía? enfrentaba, a mí no me gustaba. Claro. Yo soy muy... Encarabas. Yo las cosas son así, no me gusta. Y las cosas que no me gustan las digo. Sí. Y bueno, entonces chocábamos mucho. Fue pasando. Fuimos pasando. Me llevaba muy bien, aparte trabajaba bien, no trabajaba, no era que no hacía nada, no era un vago, trabajaba y por suerte estudiaba y hacía las cosas bien. Pero exigías además, por eso también chocabas. O sea, de la primera semana ya, la segunda, los 15 días ya estábamos haciendo vía central e intubando, que por lo general los chicos o sea, cuando empiezan, tardan como 4 o 5 meses en empezar a hacer todas esas cosas. Claro. Nosotros ya a los 15 días ya estábamos haciendo todo eso. Estabas en la cancha plena, total. Sí, y era lindo y me gustaba. Sí. Encima me salió bien, era bueno. Sí. Bien, eso está buenísimo. Y bueno, y después con mi jefe recién también me llevaba bastante mal, porque chocábamos justo por eso. Y una de las cosas lo único que le saqué a mi jefe, que me acuerdo, es que estaba haciendo un curso de cosmiatría ella. Ella, mira. Entonces venía después de las clases de la tarde, a las clases, y venía después de los cursos, que todo, digo, por acá puede ser, Esto digo. puede ser. No, comiatría, pero la parte de la estética, digo. Sí. Y ahí empecé. Es lo único que me dejó mi jefe para siempre. Bien. Pero pará, mira cómo te sonó. Solamente cosmiatría. Claro, y tú dijiste cómo lo puedo llevar. A la estética y eso, digo, de comiatría, además del lado mío de la estética, lo que pueda hacer yo, no de la parte de cosmiatría. Y ahí empecé. ¿Y qué fue lo que empezaste? ¿Cuál fue tu primer paso? O sea, ya el pensamiento estaba. ¿A dónde? Estudiar. ¿Dónde empecé cursos de mesoterapia, de plasma, de voto, cursitos así. Cursitos chiquitos, de mediodía. Con Graciela Parma, ¿viste? Sí. Hice todos con ella. Sí. De meso para el dolor, meso para esto. Pero tú mientras ibas trabajando como intensivista. Exacto, sí. No estabas poniendo en práctica lo que estabas estudiando. No, yo iba estudiando y a medida iba haciendo pasaba el tiempo, obviamente, iba haciendo más guardia para ahorrar plata para lo que yo tenía pensado poner. ¿Qué tenías pensado, Pablo? Y yo ponía una clínica. Yo siempre pienso en lo grande. Sí. Puse una clínica. Que no fue re mal el primer año. Pero espera. Cuando tú pusiste la clínica, que dijiste, bueno, vengo ahorrando, me meto a hacer los cursos para obtener, captar conocimiento. Sí. O sea, a mí no me gusta hacer nada que yo no sepa. Exactamente. Es más, cuando hago algo, hasta que no estoy 100% seguro, no lo implemento en los pacientes. ¿Qué fue lo que estuviste haciendo de los cursos que dijiste, vengo ahorrando porque quiero tener una clínica y ahora ya estoy dispuesto a hacer la clínica? O sea, ¿en qué momento? ¿Cuándo fue eso? ¿Que ya habías ahorrado? No, porque también... Pero también qué fortaleza te sentías en el área de la estética. No, porque yo también no era que iba a hacer todo yo. Lo que yo tenía pensado es poner también gente a trabajar. Ok, perfecto. Cosmiatras, también quería poner lo de manicura. Sí, claro, todo lo que sea complemento de estética en general. Eso. Perfecto. Y ahorraste. Y ahorré, y para lo que yo quería, que era muy ambicioso, tenía la mitad de la plata, no me cansaba, necesitaba un socio. Sí. Tenía que empezar a buscar socios. Sí. Y bueno, en una de las guardias que yo trabajaba en una clínica en Ensenada, que hacía guardia de terapia, y no lo conocía yo al médico, lo conocía, que me venía a presentar pacientes. Le digo, che, ¿no querés poner conmigo? Bueno, me dice. Así de lana, pero me quedó ahí. ¿Él hacía algo? Él es flebólogo, era flebólogo. Ok. ¿O no?
Bueno, yo digo, qué raro. Le digo a mi esposa, yo le pregunté a este hombre, le digo, y me dijo que sí. Pero, ¿qué vos, así, sí, nomás no te dijo más nada? Sí, digo, pero aparte era una inversión, no era Claro, que era una claro. inversión grande. ¿Le que había que hablaste de poner. números? No, le Algo digo, no, le dijiste como sí, para sí, mirá juntarse. le digo, ¿qué plata? Le digo, sí, no hay problema, me dice. Bueno, Bueno, pasó una semana, lo veo el otro miércoles en la guardia. Che, Roberto, le digo, sí, cuando vos quieras, me dice. Bueno, y ahí arrancamos, juntamos la de número, empezamos, alquilamos el lugar, lo remodelamos, juntamos, pusimos. ¿qué Y nos empezaste? dejamos de hacer, yo más que nada, las consultas y indicabas tratamiento. No hacía nada porque yo no me sentía seguro Ok, todavía. tú Y hacías- hacían todas las chicas con máquinas. Ok. Había máquina para celulitis, máquina para la cola, máquina radio. Sí, 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 aparatología, Entonces venían a aparatología. la consulta y nosotros derivamos, tenía que hacer esto, tenía que hacer lo otro. No hacíamos nada activo, digamos. Bien. O sea, eras empresario de la estética, Claro, porque era realmente y ahí indicaba, tenía indicabas. tratamiento, venía el Sabías médico, evaluar. decía qué tipo de celulitis, lo mínimo menos. Sí. Así El concepto empezamos. que tú tenías. Teníamos una visión totalmente distinta, mi socio y yo. Yo pensaba totalmente una cosa que era para donde yo estoy ahora, digamos, Sí. y él pensaba de otra manera. Y no nos llevábamos bien, obviamente, ni nos conocíamos tampoco. Nada. Entonces el primer año nos fue como, Mal. nos fue re mal. Pero porque El primer año. chocaban y aparte ustedes con- tampoco venía gente, no teníamos tampoco idea de. Habíamos una clínica grande, había 6 ¿Cuál- consultorios. Ahora que lo ves con el periódico de lunes, ¿cuál fue el error? Ahí cuando empezaste. Y empezar a abarcar todo. Empezó como empiezan la gente normal. Yo solo, tranquilito, en un consultorio, en un departamentito. Poco a Yo poco. solo, de a poquito, y a medida que voy creciendo, voy agrandando. Yo agarré una cosa gigantota. Eso está buenísimo porque. Eso sí lo cambiaría. ¿Viste? Porque Pues yo tuve una estructura grande desde que empecé. Claro, mucho Nunca fui costo, creciendo mucho costo de a fijo, poco, mucho digamos. tenías que generar mucho Exactamente. movimiento de El primer gente. año tenía que meter guardia a los pavotes para poder cubrir los costos de la clínica. Claro. Era claro. guardia. Y Y ahí hasta 5 guardias por semana. Claro, solo para 5 cubrir guardias de eso. 24 horas. Para de terapia. cubrir esa área. Claro. que no para estaba cubrir, generando. mis gastos personales más Claro. lo de la clínica. Y ahí se rompió ese vínculo. Se rompió ahí al año, justo el año. Cerraron más o menos. todo. No nos cerramos. Yo seguía con mi idea, pues yo confiaba, además el nombre era mi nombre, era todo mío, toda la estética era mía, era todo mío. En ese sentido, me saco el sombrero por mi socio, digamos, que me dejó hacer lo que yo quería. Bien. Yo tenía esta historia, yo quiero esto. Sí. Vamos a hacer esto tal cual así. No lo cerraron entonces. No. Mi esposa le compró la parte. Ah, mirá. Bien. Y bueno, y una cosa u otra, a partir que compramos, no sé si esto de energía, no tengo ni idea, Sí, pero totalmente. a partir que compramos empezamos a crecer. Sí. Pero fue así. ¿Y qué hubo de diferente ahí? Cuando ya hiciste tú con tu equipo. Sí. Porque tu esposa. Ahí empecé a trabajar yo también. Ahí ya empecé a hacer. Ahí agarraste más confianza. Ahí ya empecé a hacer mesoterapias. Ok. Empecé con la meso. Que es la meso, es como el caballito de batalla que nosotros pensamos, no pensamos en número, cuando pensás en tratamiento. Sí. Tantos tratamientos puedo hacer esto, tantos tratamientos hago esto, ¿viste? Sí. Entonces yo con 4 mesos por día dejo una guardia. Bien. O dejo así. Con 4 meses, si hago 8, puedo dejar. Muy bien. Si hacer 30 por día. Tengo mesoterapia, tengo hecha las conté hasta el 2022, creo, más de 40.000. Muchísimas, que era todo. Sí, corporal, facial, todo. No te iba a 30 por día, tío. Pero además te sentías seguro en esa área. Porque Sí, habías hecho mucha mesoterapia. Claro. Era una máquina de coser. Claro. Y las formulaciones. Sí, las formulaciones, yo al hacer tantas, claro. las que más me resultaban las compraba en las farmacias. Claro. Y hacía las combinaciones yo. Claro. O sea, de tantas drogas yo sabía, ya sé esta y esta. Entonces tenía 10, 12 drogas que manejaba todo. Era la que más me gustaban a mí, obviamente. ¿Cuál fue? Eso fue en mano, porque ahí lo que tú comprabas eran los principios activos, los medicamentos para hacer tus formulaciones. ¿Cuál fue el primer equipo que crees que es importante adquirir como acompañamiento a un médico estético? Yo no tengo muchos equipos, no uso muchos equipos. Pero en ese momento, en esa etapa que fue tu área. Los contractores. Los mioestimuladores. Tenía mucha paciente joven que para verano quiere tener la cola parada y entonces eso fue un complemento perfecto. Eso andaba mucho. Sí, porque no, ahora yo sé, estás en otra área, estás captando otro público, es otra cosa, pero en ese momento, por ejemplo, que alguien piense y diga, a mí me gustaría
hacer eso. Me gusta porque me siento segura haciendo mesoterapia, no sé qué, está bueno porque siempre hay que complementarlo. La meso con los en esa época estaban los electrodos. Claro, los electrodos. Ahora después salieron ahora salieron las todos, otras plataformas sí, de eso, pero en esa época Hyphen, eran los todo. electrodos. Claro, pero es un buen complemento porque trabaja a nivel muscular. Estamos hablando del 2015. 2015. Sí, 2014. además que está en el boom eso, 2014. todo lo que es corporal y mesoterapia, ahora salieron muchas cosas más. Paulín, ¿y tu esposa la captaste ya desde el primer momento? Mi esposa, sí, la hice trabajar yo. A la fuerza. a la fuerza. Era, porque cuando empezamos con la clínica, ella estaba estudiando medicina, entonces necesitamos a alguien de confianza en la secretaria. Teníamos 3 secretarias, la teníamos de 4 horas. Sí. Abríamos de 8 a 8, 12 horas corrido en esa época. Entonces, una secretaria de confianza mía era mi esposa. Claro. La otra secretaria de confianza de mi socio era una amiga de él. Y después contratábamos otra. Una neutra. Una neutra que era y bueno, y ahí empezó con ella. Sí, y ahí se quedó. Después. Ahí se quedó de secretaria. Y después y ella siempre muy estudiosa, muy estudia de todo, muy nerd en todo. Y ella, desde que empezó con la estética, empezamos con la poner estética, empezó a estudiar cosas de estética, de máquina, de estética, de celular. Empezó a leer libros. Vivió muchos años en Estados Unidos, hacía cursos en Estados Unidos, entonces en inglés, otra cosa. Y hacía cursito, y aprendió un montonazo de las máquinas, de estética, digamos. Y cuando le compramos la parte a mi socio, ella empezó a hacer todas las máquinas. Bien. Porque tampoco teníamos plata para tener empleada. Claro. Nos quedamos, no comenzó a hacer todo. Nos quedamos solos. Ahorraron costos. Sí, nos quedamos solos de toda la clínica y de ahí empezamos de a poquito a incorporar una dermatóloga, gente que trabaja otras máquinas, y a medida de ahí fuimos de a poquito creciendo. Perfecto. Y ese consultorio, ese lugar, sí. ¿Dónde fue? En La Plata. ¿Lo tienes hasta ahorita? ¿Es el mismo de ahora? ¿Hasta ahora? Sí. Ah, perfecto. Es el mismo. Bueno, estuviste haciendo mesoterapias, diferentes cursos pequeños. ¿Hiciste Botox? No, Botox empecé mucho después. De eso. Empecé mesoterapia, después seguí con plasma, plasma. Después empecé, más adelante hice la especialidad. Sí. ¿En qué año te acuerdas? Había mi hija recién nacido, en el 2015 la hice, 2016. Sí. ¿En dónde la hiciste? En Avicena. Un año. 2 años. 2 años, perfecto. 2 años, todos los fines, un fin de semana, sábado y domingo por mes. Sí. Y entonces, ahí sentiste que te abrió otro panorama. Ahí me abrió más el pantallazo a otras cosas. Sí, el abanico. El abanico, o sea, porque la especialidad te muestran todo lo que sea estética. Así es. Después cada uno hace lo que más le gusta. Sí. Pero aprendí mucho más de máquinas, aprendí de rellenos, aprendí de botox. Sí. ¿Tú seguías teniendo lo mismo, aparatología, mesoterapias, a la par de que ibas estudiando? Exacto. Yo seguía haciendo lo mismo, con un poco más de gente que hacía más máquinas de onda de choque y todas esas cosas que... Sí. Electroporador y, faciales. ¿Cuándo? Bueno, hiciste en el 2015 el curso de 2016, creo. 2015, de 2 años fueron. Sí, fueron 2015, creo que fue. ¿Cuándo fue que hiciste tu primer inyectable tipo importante, toxina botulínica, por ejemplo? Claro, o así, ¿con qué empezaste? Hice con Graciela Prama también hice el curso de Botox, pero después no me sentía a comprar un cursito, no te sentí copiable de inyectar, tenía que hacer más cosas. Y empecé, es más, yo tenía un amigo que me hice bastante amigo, que era visitador médico, que era en ese momento una de las farmacias que nos vendían las drogas, y nos hicimos bastante amigos. Yo contento que hacía 30 mesoterapia por día, ¿no? Eras el capo, el capo. No, hago 30 por día. O sea, me había salido codo tenista tanto pinchada. Ah, me estás jodiendo un montón. Sí, tenía que pinchar con una pues claro. Y me decía, no, Pablo, algunos me llaman grosso. Me decían grosso en el hospital, me empezaron a decir grosso. No, grosso me dice, el tema de estética está con los rellenos, me dice. No, pero yo hago 30 mesoterapia por día, le digo, es un montón. No, el tema está en los rellenos, me dice. Me acuerdo que más clarito, estábamos en la cocina de la clínica, estaba con mi esposa, él y yo sentados en la mesa. Me acuerdo clarito ese día y tenía razón. Después... ¿Cómo hiciste? O sea, ¿comenzaste a capacitarte? Empecé a capacitar, también muchos cursos. Hice cursos con todo. Con Valeria López, con Mulsaski, con Vanega, con Felice, con Sili, con Puga. Con grandes referentes de la estética. Con todo y más de una vez, muchas veces, en muchos cursos más de una vez. Que es importantísimo para sentirte seguro. Claro, sí. Siempre, nunca te sentís seguro. Nunca te sentís seguro. Hasta que vos
después de mucho tiempo. Con un cursito no te sentís seguro. No Te puedes animar a hacer algo más y eso, pero y de a poquito fui haciendo más cursos y de a poquito me fui animando. ¿Cuál fue tu primera aplicación? ¿Qué fue? ¿Botox o hialurónico? No, Botox. Primero Botox. ¿Y a quién te acuerdas? Botox a una amiga. Viste que uno siempre empieza, con la amiga, la familia o lo que sea. A una amiga. ¿Y bien? No, sí, le planché todo. Quedó como la mesa. Sí. ¿Y tu hialurónico? ¿Cuál fue el primero? Mi primer hialurónico fue en el 2017, 18, mi esposo en los labios. Los labios. Siempre te atrajeron los labios. Siempre sí, porque yo pensaba que hay mucha gente que hace esto y había que distinguirme en algo para tratar de sacar la cabeza, digamos. Eso es importantísimo lo que estás diciendo. Porque todos hacemos todo, todos hacen todo, pero para sacar un poquito la cabeza, digo, tenés que distinguirte en algo. Y digo, labio es lo que más se hace, lo que más piden. O sea, vos empezás a hacer un relleno hoy, abrís tu consultorio y el primer relleno que te va a es un labio. Sí. No te va a decir, haceme los pómulos. Es cierto. Viene un labio. Y el labio es lo más difícil de hacer. Para mí es lo más difícil porque sí es mano, es técnica, es arte, es todo. Es mucho arte, ¿no? Porque tienes que ir de acuerdo a la personalidad de la paciente. Tienes que fijarte cómo es la forma del labio, la boca, cómo es grande y chiquita, si está simétrica o no es simétrica, la distancia del mentón, la distancia de la nariz. Tienes que fijarte un montón de cosas. Es lo más difícil de hacer y es lo que más sale y lo que más hace todo el mundo. Sí, por eso muchas veces se ve esos labios tan feos por todos lados. Se ve mucho. Porque eso, todo el mundo hace labios. O sea, cualquiera que empiece a inyectar, hoy empieza con un labio. Alguna vez así. Y va a ser 10 labios y un mentón. Sí. 10 labios más y un pómulo. Es verdad. Y así va a ser. Entonces digo, yo tengo que distinguir. Por suerte me empezó a salir bien. Me salía ¿Con lindo. tu esposa? Empecé, no, la primera le hiciste a tu esposa. hice. Después hice la secretaria también. Y después empezaron a venir pacientes y eso. ¿Cómo no fue? venían muchas pacientes. Después hice de vuelta la segunda vez a mi esposa que le dejé un hematoma así gigante. ¿Qué pasa? Pasa porque trabaja con aguja, puede ser. Todo el hematoma le llegó hasta la nariz, todo por acá. Qué menos mal que fue con tu esposa. Sí. Y bueno, y ahí empecé con los rellenos. Porque creo que empecé 2017, a fines de 2017, pero viste que empecé no es que esté viniendo. Hice un par, 3, 4. Y el 2018, de a poquito, empecé cada vez más. Que a la par continuabas con todo lo que es aparatología. Exacto. Mesoterapia, Seguías. Todo meso, qué bueno, viene un relleno. Bien. Y de a poquito fuimos. ¿Y cómo fuiste rotando? Porque yo sé que ahora no tienes aparatología. Sí, seguimos teniendo lo mismo, pero lo mismo no tenemos. No fuiste incursioné. Seguimos con lo mismo que okay. no incursión, que este año la idea es empezar a captar hacer equipo. otras cosas, sí. Perfecto. Vamos a decir, poner láseres y esas. Perfecto. Con dermatólogas que hagan esos tratamientos. Claro, porque tú ahora trabajas en 2 lugares. Ahora estoy en La Plata. Y bueno, cuando me empecé a ser bastante conocido con el tema de labios, venían muchos pacientes de afuera. Venían de Capital, yo estoy en La Plata, venían del interior de la provincia, Mar del Plata, Bahía Blanca, Olavarría, Necochea. Pará, Pablito. Esto es importantísimo lo que me estás diciendo porque la gran pregunta es, ¿cómo influyó en tu profesión las redes? ¿Cómo es que te comenzaste a hacer? ¿Cómo comenzaste a captar a tus primeros pacientes? Ahí fue en pandemia. ¿Qué hiciste? En pandemia hicimos una estrategia que le digo a mi esposa, o nos fundimos o sacamos la cabeza en ese momento. ¿Por qué? Tú ahí, mientras tanto, eran tus pacientes que ¿quién? ¿Era boca a boca? Era boca a boca, un poquito de redes también, porque teníamos una empresita de marketing que hacía publicidad, teníamos tanto presupuesto, nos decían tanta plata, listo, hay que poner esto, y ponían en depilación definitiva, ponían un poquito en labios. Como ofertas, un poquito viste, en voto, o sea, aquello, no me acuerdo el número exacto, pero eran 10.000 pesos, por ejemplo. Y ponerle un poquito de eso de miel en labios, otro poquito en botox, otro poquito en radiofrecuencia, otro poquito en depilación definitiva, en faciales, entonces íbamos repartiendo las publicidades en eso. Y en pandemia, 2020, fue en febrero-marzo, ¿no es cierto? Marzo, sí. Había que cerrar todo. Sí, la gripe. Nos encerraron a todos. En esa época yo ya quería renunciar al hospital, ya estaba con la idea de dejar. Pandemia, obviamente terapista, no pude renunciar a nada. Claro. Me tuve que quedar, o sea, me comí las dos pandemias, la gripe A en el
en el primer año de residencia, Sí. que fue en el 2008, sí, 2009, la gripe A, y bueno, Claro, no te querían soltar, no te no, soltaban, no no es te que no soltaban. podía, No tampoco podía, no podías no dejar, podía claro. porque Te terapistas necesitaban. somos pocos. De hecho, fui el único que no me enfermé ni nunca me aislé. Mirá. O sea, tuve que ir siempre. Mirá. Tuve que hacer guardias completamente solo porque mis compañeros estaban aislados. Porque encima, hace un poco hacíamos muchas guardias en todos lados. Claro. O sea, en el hospital, en la clínica, en todos lados. Entonces, No te necesitaban. no podíamos. Nunca me enfermé, nunca estuve aislado. Siempre estuve todas las guardias. Trabajaba un montón. Pero bueno, volviendo a esto, la gripe. No, en la pandemia. En la pandemia. Bueno, todos, viste, todo pro cuarentena. Sí, todos bueno, encerrados. todo el mundo, sí, a full hay que guardarse, encerrarse. Y nosotros teníamos la plata para un mes, para todas las empleadas. Yo más no tenía. Cerramos, le digo a mi esposa, se me ocurre una cosa, le digo. Yo ya venía haciendo labios, cada vez más labios, y me venían saliendo lindos. Le digo, vamos a hacer una cosa, le digo. O nos fundimos, o nos va bien. Le digo. Sí. Vamos a sacar toda la plata de la pauta publicitaria, sacamos todo, y vamos a poner el doble de la plata solamente a labios. Le digo. Solamente ahora, porque ahora en el pro cuarentena, digamos, todo guardado, nadie va a hacer publicidad de nada porque van tantos guardados. Así es. Entonces, digamos, duplicamos la plata solamente a un tratamiento y yo calculo que nadie va a hacer esto ni publicar nada. Sí. Y bueno, me dice, vamos, no nos queda otra. Y le metieron O con nos fundimos todo. porque... Sí. Y la Explotó. verdad que ahí explotó, porque a partir de ahí creo que pudimos empezar a trabajar Sí, como en abril, el 28 sí. 30 de abril creo que empezamos a trabajar. Ya la agenda llena a partir de ese día, tenía todos los días llena la agenda. Ah, genialísimo. Hasta fin de año. O sea, claro, no tú tenía hasta fin de año. mostrando en las redes tus pocos labios que habías hecho, tus resultados que eran lindos. Me bajé las aplicaciones esas para hacer que queden lindas delante y después, que esto que lo otro. Claro, que tipo los que hacen collage. Claro, videitos, una cosita así, hacía los videitos. Cuando no trabajaba en el hospital, estaba obviamente en casa. Y ahí hacía los videitos, subía. Y la publicidad habían puesto el doble de plata para solamente esos tratamientos. Y ahí, eso fue lo que... Y ahí despegué. Y ahí despegó. Ese realmente fue una jugada muy, muy estratégica y jugada realmente. Sí, porque podría haber no funcionado. Si no funcionaba, me quedaba sin plata y no tenía más plata. Y empezamos a trabajar y por suerte trabajaba yo solo, porque en esa época no podía trabajar nadie. Las estéticas recién entonces le mandaba por WhatsApp, como que tenían turno con el médico, venían para poder ir a la calle. Claro, porque si no, no podía. Claro. Maravilloso fue eso. Y ahí despuntaste. Y ahí sí, ya poner que en esos 2 días, por ejemplo, que creo que empezamos a trabajar el 28 de abril. 28, 29 y 30, esos 3 días, me acuerdo que había facturado la plata de un mes entero. Maravilloso. Entonces ahí ya empecé, y después tenía todos los turnos bien. Abril, mayo, junio, venía bien, entonces... Paulín, ¿y qué es lo que ahora con el tiempo tú ves y dices, si yo tengo que dar un consejo a alguien que viene, que se quiere dedicar a la medicina estética, yo no volvería a hacer tal cosa? Primero que estudie mucho. No volví a hacer lo que me pasó a mí. Lo voy a empezar con algo muy grande, algo muy abarcar mucho, que empiece de a poquito, que vaya estudiando mucho, que estudie mucho, que haga buenos cursos. Pues también yo hice un montón de cursos. Cursos que iba, que no me acuerdo, ahora no me acuerdo los nombres de qué eran, y que más sabía era yo. Los compañeros me preguntaban a mí. Claro. Pero bueno, siempre algo se saca de algo. Yo siempre algo saqué de un curso que era malo a un compañero que es amigo mío, que me suma algo. Eso. Pero o a veces también en los cursos es para esto no lo voy a hacer. Claro, no, sí, no quiero ir por este camino. Esto no. Esto no. Pero bueno, sí que estudie mucho y que vaya de a poco. Eso es importante. Que empiece de a poco. Que no quiera abarcar mucho porque ven la beta económica. Sí. Sí, su voto, el labio, hace esto. Y ven esa parte que vienen de otro trabajo que ganaba mucho menos o que le costaba más llegar a lo que se gana un médico estético. Entonces así como se bastardea también la profesión. Sí, es verdad. ¿Qué sustos grandes
te pasó en la estética, en la que dices, uy, no, esto fue terrible lo que me pasó, fue un miedo? Porque es importante que se entienda de que uno ve los resultados, uno promociona en 5 minutos, te hago una rinomodelación, en 2 minutos te hago unos labios, pero todo el estudio atrás, como lo estás diciendo, lo Y por más que estudie, la importante, complicación está. Y cuanto uno más exactamente, pincha, más más complicaciones complicaciones puede tienes, llegar a tener. seguro, El que no pincha no exactamente. tiene complicaciones. ¿Qué es En la lo que realidad, dices? por suerte, la parte de estrés con el tema de terapia intensiva La manejas la muy manejo bien. bastante bien. Entonces no me asusto mucho. Inclusive pacientes se han desmayado y hecho convulsiones en el consultorio. Me pasa. Pasa mucho, me pasa Sí, seguidísimo. pasa. Empiezan así que se le dan vuelta los ojitos y hacen como de cortican con la manito para abajo. Verlo a una persona que no está acostumbrado Por se supuesto. asusta mucho. Eso. Sí, por supuesto, olvídate. Pero no, así, sí, cuando hice una rino y vi que se estaba esquemeando. Mira. Ahí sí, ahí en un momento empecé a ir a la unidad, por suerte la chica era re macanuda. Ujú. Igual por eso digo que el estrés lo manejé bastante bien, porque le iba poniendo, estaba haciendo un full face, era rino, labios, pómulo, no me acuerdo varias cosas. Y una de las primeras cosas que era echar rino. Entonces, vi eso, le empecé a poner la rino, masajitos, la dejaba un ratito, le hice el pómulo, y aluminanza de vuelta, Claro, porque es masajito, un tiempo que le tienes que iba haciendo el tomarte. labio, cuando terminé todo, después la dejé esperando en la sala de espera, volvió de vuelta, hacía aluminanza de vuelta, Claro. y bueno, Y se remontó. y remontó. Se remontó. Pero creo que ese fue el más... el El que tienes presente. que más tengo, bueno, después también hematomas grandes y eso, pero... ¿Hay algún tratamiento que no harías? Con respecto a inyectables, Lo que sea. Como por ejemplo decir, no, bueno, ahora en medicina estética hay muchas cosas que uno hace en medicina estética, pero decir, sí, no me gusta las máquinas, usar solo las máquinas, no me ujú, gusta. ¿qué es lo que más te Eh, gusta de la estética? O sea, ¿qué es lo que sientes que quieres resaltar tú del resto? Los labios, eres los labios, por suerte, reconocido me salen bien por y sí. es como que mi marca personal, los labios. Y me gusta eso, me gusta cuando la paciente se va, que te dicen, tengo complejo con esto. O los labios finos, tengo complejo Y porque que tengo después la cara resolvió caída, su y vos complejo le haces eso y maravilloso. se va contenta. Hasta algunas lloran de felicidad. O dicen, no puedo creer lo que me hiciste, Eso es o nunca, maravilloso. o ya pasé por un montón de médicos y nadie me hizo esto. Nadie me lo resolvió. Eso es gratificante. Con el tiempo, cuando pase, eres joven, Pablito, todavía, Más o pero menos. estás marcando mucho el punto de la estética, eres muy reconocido en redes, tienes lindos trabajos, como dices, en labios te resaltas un montón. Con el paso del tiempo, cuando pasen los años, ¿cómo te gustaría que te recuerden tus pacientes, tus pupilos más adelante, que comiences a capacitar? ¿Qué es lo que Y quieres, qué legado quieres dejar? como que un médico, me gustaría que me vean como un médico qué sé yo, confiable, que era seguro, que era atento, que buscaba mucho la seguridad del paciente y no tanto la parte económica, que buscaba los beneficios, digamos, del paciente. ¿Sientes que estás Eh, trabajando con eso? sí, Las, sí, pa- sí. la- las- las Sí, sí. pacientes te quieren, yo lo Sí, veo, sí, sí, sí. te Sí, sí. requieren. Yo pienso que vamos por buen camino. Falta mucho todavía y siempre estamos aprendiendo más y más. De hecho, seguimos haciendo cursos. Siempre, Ahora voy a empezar a dar cursos, me piden cursos también, que dé cursos. sí. Un montón de colegas me piden que les enseñe mi técnica y eso, así que bueno, vamos a tener que incursionar en... Y así va a ser. Y yo te pincho, porque ya tienes que ponerte las pilas y hacerlo ya. Sí, 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 sí. Bueno, Pablito, muchas gracias por venir. ¿Te sentiste cómodo? Impecable, re cómodo, ¿Sí? re cómodo. ¿Tienes algo que decir aparte de este consejo del estudio, que es muy importante? Es seguir estudiando. Seguir estudiando y que no se la crean. Eso, ¿no? Eso. Pues este es un medio muy competitivo. Paciente hay para todos. Hay para todo el mundo. No Es se la verdad. crean, no hable mal del otro, pues siempre todo llega. Todo Todo llega. llega y no Que estudien siempre... mucho y que no se la crean. Y que estudien. Es importantísimo que estudien. Eso Y se es, capaciten. eso es verdad, eso es ¿Eh? verdad. Gracias, Pablín. Gracias a vos. Gracias, amigo, por venir. Bueno, los invito a seguir viendo los futuros capítulos con nuestros invitados que vamos a tener en Historias que Inspiran en Medicina Estética.